Se les acabó el negocio. Prohíben tocar corridos tumbados en los conciertos. Hoy hablaremos de un tema que está sacudiendo a México, la prohibición de los corridos tumbados en varias ciudades. Y es que no se trata solo de censurar música o de limitar la libertad de expresión porque sí. No, detrás de esta decisión hay un problema mucho más profundo que tiene que ver con la violencia, la cultura y la normalización del crimen. Así que ponte cómodo, porque hoy vamos a desmenuzar qué está pasando con los corridos tumbados, por qué se prohibieron y qué impacto real tienen en nuestra sociedad. Los corridos tumbados son una mezcla entre el regional mexicano tradicional, como los corridos de antes, y géneros más modernos como el rap, el trap y la música urbana. Nacieron de la necesidad de muchos jóvenes por expresarse, por contar historias de la vida real en las calles. En sus letras podemos escuchar relatos de éxito, batallas personales y sí, también de actividades relacionadas con grupos delictivos y sustancias ilícitas. Algunos de los máximos exponentes de este movimiento son Natanael Cano, Junior H, Peso Pluma y Fuerza Régida, quienes no solo dominaron las listas en México, sino que también conquistaron escenarios en Estados Unidos y otros países. Pero el problema no es el género musical en sí. El problema comienza cuando las canciones dejan de ser relatos críticos y se convierten en himnos que normalizan o glorifican estilos de vida asociados al crimen. En los últimos meses, varias ciudades de México comenzaron a prohibir la interpretación pública de corridos tumbados que hicieran apología del crimen organizado o de actividades ilícitas. La razón: según las autoridades, estas canciones no solo cuentan una historia, sino que glorifican estilos de vida peligrosos, presentan a figuras delictivas como modelos a seguir y en algunos casos normalizan las sustancias ilícitas, el uso de armamento y la desvivisión como si fueran signos de éxito o de poder. Esto, dicen, no es un ataque a la música ni a la libertad de expresión, es un intento por frenar el crecimiento de una cultura que consciente o inconscientemente perpetúa la violencia social. Ahora, sabemos que el tema de prohibir canciones suena a censura. Después de todo, la libertad de expresión es uno de los derechos más importantes que tenemos, pero aquí hay que hacer una pausa, porque en todas las sociedades del mundo, incluyendo las más libres, existen límites a las libertades individuales, y esos límites existen para proteger el bienestar colectivo. Por ejemplo, no tenemos la libertad de invadir la propiedad ajena, no tenemos la libertad de pintar la casa de otra persona sin permiso, y tampoco tenemos la libertad de poner en riesgo la vida o la tranquilidad de otros. La libertad de uno termina donde empieza el derecho de los demás. Así que aunque en teoría prohibir ciertos corridos podría parecer un acto autoritario, en la práctica se busca evitar que ciertos mensajes dañinos se vuelvan parte normal de la vida diaria, especialmente en una sociedad ya lastimada por la violencia. Existe un concepto que ayuda a entender todo esto: narcocapitalismo, un término que describe cómo la cultura del crimen organizado ha dejado de ser solo un fenómeno criminal para convertirse también en un modelo aspiracional. Ya no se trata solo de cometer delitos, ahora también se venden canciones, ropa, estilos de vida y hasta ideologías que normalizan las actividades ilícitas como si fueran una forma legítima de éxito. En un ensayo llamado Narcocapitalismo se explica que cuando la cultura que consumimos, ya sea en música, redes sociales o series, empieza a validar y a romantizar la figura del delincuente, el crimen no solo existe en las calles, también vive en la mente de la sociedad. Y esto es peligrosísimo, porque lo que empieza como simple entretenimiento termina moldeando aspiraciones. El narcocapitalismo no solo vende sustancias ilícitas o controla territorios, también vende ideas, que la violencia es necesaria para triunfar, que el lujo obtenido de formas ilegales es algo que merece respeto, que el miedo es una herramienta válida para ascender socialmente. Y no es algo que solo haya pasado en México. En El Salvador, por ejemplo, para poder combatir la expansión de las maras, no solo se encarceló a miles de integrantes, también se prohibió el uso de tatuajes, gestos y símbolos que representaban a las pandillas. Se entendió que no basta con perseguir a los criminales, también es necesario romper el imaginario colectivo que los convierte en héroes o modelos de vida. Y esto tampoco es algo nuevo. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países, en especial Alemania, prohibieron el uso de símbolos, señas y uniformes asociados a ideologías extremistas de esa época, como la del señor del bigote. No fue por censura irracional, sino para evitar que esa nefasta ideología volviera a propagarse a través de la cultura. La lección fue clara: cuando permites que símbolos peligrosos se normalicen, corres el riesgo de que la historia vuelva a repetirse. Algo que se ha dicho mucho últimamente es que los
los corridos tumbados, entre comillas, solo cuentan la realidad. Y sí, en efecto, narrar una realidad no es un problema. Hablar sobre lo que se vive en las calles, sobre la inseguridad o sobre las carencias sociales es válido y necesario. El problema comienza cuando la narración se convierte en glorificación. No es lo mismo que una canción cuente los riesgos, el dolor y las consecuencias de involucrarse en actividades ilícitas a que presente esas mismas actividades como un logro, como algo que te da respeto, admiración o éxito. Por ejemplo, un corrido narrativo podría decir algo así como: fulano creció en la pobreza, se vio arrastrado por la falta de oportunidades, terminó cometiendo errores y ahora está pagando las consecuencias. Mientras que un corrido de apología podría decir algo así: fulano manda en su territorio, maneja vehículos de lujo, domina el negocio y es respetado porque no le teme a la autoridad. ¿Notas la diferencia? Uno presenta una tragedia humana, el otro vende una fantasía peligrosa. La música, como cualquier forma de arte, tiene poder, y ese poder puede ser usado para reflexionar sobre una realidad difícil, o puede ser usado para convertir en aspiración lo que debería ser motivo de alarma. Uno de los casos que más encendió el debate fue el protagonizado por Luis R. Conríquez. Durante un concierto en un estadio de béisbol en México, el cantante hizo declaraciones antes de subir al escenario, donde dejó entrever que no cantaría corridos prohibidos, y en tono desafiante pareció incitar al público a que reclamara y se inconformara con esa medida. Prácticamente alimentó la molestia de sus seguidores, como si quisiera ponerlos de su lado en una especie de protesta improvisada. Pero cuando la situación se salió de control, cuando el ambiente se volvió agresivo y tenso, Luis R. ya no quiso hacerse responsable. Decidió suspender su presentación y salir escoltado. Y no solo eso, horas más tarde subió un video a redes sociales llorando, diciendo que había sentido muchísimo miedo por la actitud del público, una actitud que irónicamente él mismo había provocado. Este episodio dejó algo muy claro: no se puede jugar a ser héroe cuando conviene y después victimizarse cuando las consecuencias no son favorables. Luis R. quiso encender la chispa del descontento, pero cuando el fuego creció, no tuvo el valor de enfrentar lo que ayudó a desatar. Eso se llama cobardía en su máxima expresión. Una muestra evidente de hipocresía y falta de responsabilidad, porque si realmente crees en lo que dices defender, no abandonas el escenario cuando la situación se pone difícil, y mucho menos culpas a los demás por algo que tú mismo incentivaste. Reitero, una de las justificaciones más repetidas para defender algunos corridos tumbados es: solo cuentan la realidad que se vive en el país. Y en parte esto es cierto. La música es una herramienta para reflejar la vida, los problemas y las injusticias, pero aquí hay un matiz crucial que no se puede ignorar. No es lo mismo contar una realidad para criticarla que contarla para glorificarla. Cuando un artista narra una historia dolorosa, una tragedia, una vida llena de obstáculos, lo que está haciendo es poner un espejo frente a la sociedad. Nos invita a reflexionar, a entender el problema, a buscar soluciones. Pero cuando la música convierte la violencia, las sustancias ilícitas, el uso de armamento, las desvivisiones en símbolos de estatus, cuando pinta a los criminales como figuras aspiracionales, ya no estamos hablando de reflexión, estamos hablando de apología. Y ahí es donde todo cambia. Una cosa es denunciar el dolor, otra cosa es venderlo como un camino deseable. Decir que solo cuentan lo que pasa es una excusa incompleta, porque el cómo se cuenta, el tono, las palabras, los símbolos que se exaltan, marca toda la diferencia. Y cuando normalizamos mensajes que glorifican la ilegalidad, estamos alimentando la misma cultura de violencia que decimos querer erradicar. Nuevamente, eso es hipocresía y del más alto nivel. Mientras algunos artistas prefieren alimentar la fantasía peligrosa, otros han usado su voz para visibilizar problemas reales, sin necesidad de glorificar la violencia ni de victimizarse después. Un ejemplo muy claro es el de Luisito Comunica. Hace unas semanas Luisito decidió hablar abiertamente sobre el hallazgo de un rancho en Teuchitlán, Jalisco, donde colectivos de búsqueda encontraron evidencias de actividades delictivas gravísimas relacionadas con la privación de la libertad y la conversión forzada de personas. Lejos de convertir la tragedia en espectáculo, Luisito denunció lo sucedido con seriedad. Se enfocó en evidenciar la normalización de la violencia en México y, sobre todo, responsabilizó a las autoridades que hasta ese momento no habían hecho absolutamente nada. No cantó canciones, no romantizó a los culpables, no vendió el dolor como entretenimiento. Habló para generar conciencia y el impacto fue enorme. No solo en México, el caso cruzó fronteras y llegó a medios internacionales, obligando a las autoridades a pronunciarse públicamente. Este es el mejor ejemplo de cómo una figura pública puede abordar un tema doloroso sin caer en la trampa de glorificar a los responsables ni de normalizar el horror. Porque una cosa es contar lo que pasa y otra muy distinta es saber
cómo lo cuentas y para qué lo cuentas. Prohibir canciones puede ser un primer paso, pero no es ni de lejos la solución completa. Si realmente queremos cambiar el rumbo, como sociedad tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que crear nuevas aspiraciones. Necesitamos producir cultura que enaltezca el esfuerzo, la inteligencia, el talento, no la violencia, el dinero rápido o el poder basado en el miedo. Hablando de la cultura, necesitamos apoyar a artistas que hablen de superación, de trabajo duro, de comunidad. Fomentar espacios donde los jóvenes encuentren opciones reales de vida y éxito legítimo. Premiar las historias de vida que inspiran por su esfuerzo, no por su capacidad de infligir daño. Debemos fortalecer el pensamiento crítico para que las personas puedan consumir cualquier contenido sin caer en la idealización de lo destructivo, porque al final del día las canciones son un reflejo, y si el reflejo nos molesta, no basta con romper el espejo, tenemos que cambiar la imagen que estamos proyectando. La música tiene poder. Un poder que puede construir sueños o puede normalizar pesadillas. Hoy más que nunca necesitamos preguntarnos qué tipo de historia queremos seguir contando. ¿Queremos canciones que reflejen la vida con honestidad para aprender, para cambiar, para sanar? ¿O queremos canciones que idealicen la destrucción como si fuera el único camino para salir adelante? La libertad de expresión es fundamental, sí, pero como toda la libertad, viene con una responsabilidad. No se trata de censurar por capricho. Se trata de proteger el derecho a todos de vivir en un país donde los sueños valgan más que el miedo. Cada letra, cada acorde, cada palabra que normaliza la violencia abre heridas que como sociedad nos cuesta generaciones sanar, y cada historia que dignifica el esfuerzo, la resiliencia y el talento es un ladrillo más en la construcción de un México mejor. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Sabías todo esto sobre la polémica con los corridos tumbados? Esperamos que este video te haya gustado. Nos vemos en el siguiente.